¿Qué tal? Estamos aquí otra vez conectados, conversando. Bueno, en realidad no es tan así, porque no tenemos una transmisión en vivo. Esto está grabado. Y está grabado y lo estás viendo mucho tiempo después de que efectivamente hice este video. Entonces, claramente eso nos va a impedir conversar. Este es un trabajo bien interesante el que estoy haciendo para mitos y leyendas. Estamos trabajando en esta edición Grecia. Me imagino yo que para esta altura ya subí estos tutoriales que había hecho sobre Nace Afrodita, sobre la ilustración Nace Afrodita. Y ahora estoy ilustrando esta otra llamada Medea. Y les muestro un poquito el proceso, que no varía demasiado de lo que ya hemos explorado antes. La verdad es que yo creo que por ahí si va a ser importante que haga algún tipo de tutorial, sería quizás bueno empezar a mostrar otros aspectos del proceso en el futuro, en otros videos que haga. Pero por ahora seguimos haciendo esto, de mostrar un poco cuál fue el camino que tomé. Todo empieza obviamente con una instrucción que me envían en un PDF que está ahí. No lo voy a abrir para no cabecearnos tanto, aparte que mi computador se pone un poco lento con los PDF, pero donde me explican básicamente lo que quieren, ¿ah? Qué es lo que Mitos y Leyendas requiere para esta edición de mí. Entonces, para el caso, tomó a este personaje, Medea, que tiene que ir aquí en su carro, eh, arrastrado por serpientes, y creo tres alternativas. En este caso son bien parecidas, ¿eh? No fue mucho el riesgo que tomé. En todas aparece Medea arriba a la izquierda y las serpientes acá abajo. La composición es muy parecida siempre. Quizás la única que tiene cierto grado de innovación es esta, donde las serpientes están formando una V y está este personaje aquí al medio. ¿Ok? Importante desde el principio considerar cuáles son los espacios que va a ocupar la gráfica. Esto es una buena lección para todos aquellos que se están iniciando en el mundo de la ilustración en general. Bueno, ya por ahí hablé de este tema en otro tutorial de otra cosa, que no era de mitos y leyendas, pero hablaba acerca de mi distinción entre un ilustrador y bueno, no me gusta a mí esta distinción porque se hace mucho. Dicen diferencia entre un ilustrador y un dibujante. Para empezar, un ilustrador y un dibujante son cosas que no tienen mucho que ver en realidad, porque el dibujo o el dibujante es una persona que hace dibujos. Por consiguiente, cualquier persona que haga dibujos es un dibujante. Así que un ilustrador es un dibujante. Pero también puede ser un dibujante técnico. Por eso la distinción me parece un poco. Dibujante es una palabra muy amplia, una palabra muy amplia. Eh, por ahí había leído hace unos días una tira cómica que hacía esta distinción, pero un poco se burlaba de los ilustradores que sentían que tenían cierta clase de superioridad al decir que eran ilustradores y no dibujantes. Pero no va por ese lado, no va por ese lado, va por un poco más por lo específico, que es el ser ilustrador respecto a lo global, que puede ser dibujante. De hecho, yo soy ilustrador y, por ejemplo, a los artistas plásticos, dibujantes que están más enfocados en exponer en galerías y todo esto, los admiro muchísimo e incluso muchísimos de mis artistas favoritos pertenecen a esa categoría y no son necesariamente ilustradores. Para mí el ilustrador tiene relación con el propósito de las imágenes. O sea, el ilustrador, bueno, según la definición más clásica, el ilustrador es una persona que crea imágenes para ir acompañadas de un texto. Ahora, creo que esa descripción está un poco obsoleta porque hoy día existe, por ejemplo, formatos como el libro álbum, donde hay algunos que contienen textos muy pequeños y donde es el texto básicamente el que refuerza la imagen y no al revés. E incluso existen libros álbumes donde solamente hay ilustraciones y no hay ningún texto. Y también se considera
o se le llama ilustración a cualquier, por ejemplo, si yo creo un póster y vendo ese póster no lleva ningún texto, eh, pero de todas maneras sigue siendo una ilustración. Para mí, para mí, y esto es algo que está sujeto a discusión, bueno, para mí yo creo que la ilustración un poco como disciplina, su definición oficial se perdió un poco en el tiempo-espacio y ya no hay mucho acuerdo. Pero en lo que a mí respecta, yo defino la ilustración como una imagen bidimensional, creada con el propósito específico. Y ese es el tema importante. O sea, no necesariamente, perdón, ahí me confundí. Pero es una imagen bidimensional que cumple el propósito específico de ser reproducida y distribuida. ¿Ok? No necesariamente, a pesar de que la palabra ilustración hace relación, ¿cierto?, con la entrega de cierta información para comprender ciertos conceptos, no necesariamente tiene que tener una orientación o un foco educativo. ¿Ok? De hecho, como las ilustraciones que hago yo tienen un fin que puede ser totalmente, totalmente orientado hacia la entretención, hacia el entretenimiento, como son estas ilustraciones para juegos de cartas. Entonces, para mí, la ilustración está cumple este propósito de ser reproducida y distribuida a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Es una imagen bidimensional. Eso nos achica un poco el rango, porque un dibujo puede cumplir cualquier rol. O sea, yo puedo hacer un dibujo para explicarle o para mostrar cómo voy a construir una casa. Entonces dibujo un plano. Ese es un dibujo también, pero no es una ilustración. Yo puedo hacer un dibujo en una pizarra para explicarle a un curso de qué se trata una materia. Claro, desde una definición distinta de ilustración, eso también podría ser una ilustración, pero desde la definición industrial, que es la que yo estoy tomando, no vendría a ser una ilustración porque no está orientada a ser reproducida y distribuida. ¿Ok? Eso además abre la posibilidad de que una ilustración no necesariamente sea un dibujo. O sea, que una ilustración puede ser algo distinto de un dibujo. Y eso es muy interesante, porque significa que yo puedo crear una ilustración sin ser dibujante. Entonces, también separa las cosas. No es que el ilustrador esté por encima del dibujante, al contrario, el dibujante posee una herramienta valiosísima para hacer ilustración, ¿ok? Que es su habilidad para dibujar. Pero yo puedo no tener la habilidad de dibujar y sin embargo ser un muy buen ilustrador haciendo uso de otros recursos como, por ejemplo, el collage, la fotografía, el paper cut, en fin, los dioramas de figuritas construidas con algodón, qué sé yo. ¿Eh? Que puedo. De hecho, hay libros ilustrados completamente con dioramas, así como las películas de stop motion, ¿me entienden? ¿Verdad? Muñequitos que los van moviendo y les van tomando fotografías y se ilustran de esa manera. ¿Ok? Con escenarios construidos ahí atrás. Es el diorama en realidad, el escenario. Así que yo, yo ni siquiera yo me defino a mí mismo como un buen dibujante. Sin embargo, creo que soy un ilustrador bastante decente. Eh, porque comprendo ciertas cosas. Hay gente que dibuja mejor que yo. Hay gente que pinta mejor que yo. Ese es otro tema también. Puede ser pintor y ser ilustrador. Puede ser dibujante y ser ilustrador. Puede ser fotógrafo y ser ilustrador. ¿Ok? Pero vamos a esto, vamos a esto. Para no perdernos. Yo estoy aquí en un proceso. Yo, de hecho, ahora me senté, dije, voy a grabar lo que estoy haciendo para mostrar un poco el proceso y me detuve a conversar de este tema porque me interesa y me gusta también que haya algo más, que no sea solamente pintar. Bueno, tenemos esto acá. Tenemos 3 bocetos. Por lo general hago 3 bocetos para lo que es mitos y leyendas. Para otros productos hago más. A veces hago 4, 5. A veces hago ninguno y empiezo a mandar, o mando uno y me lo aprueban o me lo corrigen y voy corrigiendo sobre el primer boceto siempre hasta llegar al resultado que el cliente quiere. ¿Ok? En este caso envío 3 alternativas. En este caso son muy parecidas. Y esta que está acá fue la escogida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego?
pasó que tomé ese dibujo y lo metí dentro del formato oficial de las cartas de Mito y Leyenda. Bueno, eso no es necesario explicar en realidad. Luego pasó, nos venimos acá, nos venimos para acá. Acá, en esta imagen, como digo, yo estoy improvisando, no tenía un guión para hacer esta presentación, así que espero que me disculpen por lo caótico. Pero me parece que está bien así, es honesta. No estoy tratando de quedar bien ni de demostrar nada. Y aquí es muy bueno esto porque además nos hace ver cuáles son mis procesos de verdad. ¿Ah? Porque no agarré un PSD bonito y lo armé para que ustedes pudieran apreciar lo talentoso que soy, sino muestro de verdad cuál fue mi proceso. Aquí tenemos el sketch que le mostré recién. Este es el sketch, lo agrandé, lo metí en el formato de la carta y incluí, por supuesto, estas gráficas acá para que lo importante no quedase cubierto con gráfica. Recién iba a mencionar eso, que un ilustrador debe tener en cuenta. Cuando crea una imagen, debe recordar que está creándola para un soporte que va a ser reproducido, que va a ser distribuido y que tiene que cumplir con ciertas características que te impone el cliente. En este caso, me están diciendo, yo puedo ocupar todo este espacio para ilustrar, pero solamente esto que está aquí va a ser visible. Por consiguiente, no puedo poner información demasiado relevante en estas áreas donde voy a quedar cubierto, ¿cierto? Especialmente el rostro del personaje principal. El rostro del personaje principal tiene que ser claramente visible. Tengo aquí una carpeta con referencias. Como he dicho antes, yo no invento, yo soy un ilustrador y en la medida en que un ilustrador va dibujando, va aprendiendo, va memorizando también algunas cosas, ¿ok? Pero eso no significa que lo tenga que tener todo en la memoria o que lo tenga que saber todo o que sea un mal dibujante si no puede resolver algo sin necesidad de consultar una referencia. De hecho, para mí un buen dibujante es un buen observador, no un buen adivino, no una persona que se sabe todo de memoria. Por ahí, claro, uno ve dibujantes como Kim Jong-gus, no me acuerdo cómo se llama, este coreano maravilloso que se sienta y dibuja de memoria todo, pero bueno, ustedes ven que el tipo no tiene 15 años y seguramente la mayor parte de su vida se la pasó entrenando, observando, copiando del natural, mirando quizá alguna foto, copiando las cosas, entendiéndolas y memorizándolo, incorporando. Pero al principio, sobre todo, y para algunos como yo en particular, que no soy particularmente memorión, va a ser necesario quizás toda la vida que estés mirando referentes, no para todo, por supuesto que cada vez se hacen más prescindibles, pero sí van a haber cosas donde van a haber momentos donde vas a necesitar mirar referente. A lo mejor al principio vas a necesitar mirar un referente para hacer cada uno de los elementos que aparecen en la composición y que tienen que estar en la misma posición y que tienen que estar en la misma, etcétera, etcétera. Ya después, a medida que vas avanzando, vas tomándote libertades y quizá llegue el momento donde no necesites referentes para todo, pero sí vas a necesitar referentes muchas veces para muchas cosas porque no puedes, si quieres ilustrar así, digamos, de manera más o menos realista, vas a necesitar mirar, vas a necesitar consultar, no adivinar, porque si no sé, si dibujas una serpiente y no tienes en la cabeza claro cómo se ve una serpiente, pero dices, ah, bueno, si yo soy un buen dibujante tendría que saberlo y te pones a dibujarla, no te va a quedar igual que una serpiente real. Y por consiguiente, puede ser adecuado para algún tipo de ilustración. Yo me imagino, por ejemplo, al Dr. Seuss, cuando hacía sus ilustraciones, no me imagino que se fuera a la biblioteca a examinar cómo se ve un elefante para diseñar a Horton. Pero simplemente recurría a su memoria de cómo se ve un elefante, cómo más o menos son las orejas, la trompa y qué sé yo, e inventó a este personaje, pero es un tipo de ilustración completamente distinto, ¿cierto? Si vamos a hablar de este tipo de ilustración fantástica, semi-realista, digamos, va a ser necesario que que consultes referencias, que aprendas de cómo se ven las cosas en esta vida real. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen clásica, un cuadro de Medea, supongo que este vendría a ser Jasón, y busqué referencias de más o menos cómo se ve la expresión del rostro cuando estás gritando. Me tomé una foto yo mismo, ahí como pueden ver, le tomé una foto a mi mano también. Una cosa que la gente siempre
ha apreciado de mi trabajo es la calidad con que ilustro las manos. Y como que les sorprende un poco. Y a mí me sorprende que les sorprenda, porque la verdad es que todos tenemos dos referentes de manos. Bueno, no todos, hay gente que no tiene manos, pero por lo general la gente que no tiene manos no dibuja. Eh, Así que, bueno, con ciertas excepciones, por supuesto. Pero la mayoría de nosotros tiene manos, y si no tiene manos, seguramente conoce a alguien que las tiene. Por consiguiente, es muy fácil conseguir referencias de manos. Eh, entonces, claro, dije yo, voy a ilustrar a Medea así como lo vimos en el sketch, con su carro de serpientes. Y vamos a buscar entonces referencias de cómo se ve una serpiente con la boca abierta. Aquí busqué unas fotos bastante literales que básicamente las copié nomás. Y expresiones faciales que me recordaran a lo que yo quería hacer. Yo mismo me saqué una foto, yo busqué una foto de una chica gritando también para ver cómo funciona esto en un rostro femenino. La mano en la posición que estoy buscando, un poco cómo se ve el pelo cuando está así al viento. ¿Ok? Y tomando eso como punto de partida, empecé a dibujar y llegué a esta composición. Dibujé con diferentes colores para ir separando los planos para mí, pero como pueden ver, aquí hay un layer de blanco y negro que me ayuda a ver el dibujo así, todo con el mismo matiz. En este caso, un negro, un gris, ¿cierto? Entonces tenemos lo mismo que vimos en el sketch, pero ahora está dibujado ahí con más detalle. ¿Eh? Y básicamente es eso. Con harto detalle, pero no con demasiado detalle. Bueno, yo tengo algunas manías de composición, pero no sé si sea necesario explicarla. Pero yo, por ejemplo, para dibujar el pelo, para que quede ahí flameando al viento, quizás sea un poco tieso, es un problema mío que tengo en mi dibujo, porque tiendo a dibujar todo a partir de figuras geométricas. No sé si se alcanza a notar, porque obviamente ya las borré, pero aquí habían unas formas como súper cuadradas, que era algo así. ¿Eh? Entonces, como que a partir de formas de este tipo, yo genero otras formas que son más orgánicas. Eso, claro, es un tema personal de estilo. Y otro punto importante a considerar es la teatralidad. Para mí es importante, y quizás pueda ser importante para ti también si estás haciendo ilustración fantástica. Yo creo que para todo tipo de ilustración. ¿Ah? Nosotros buscamos credibilidad en la ilustración, pero credibilidad no significa necesariamente realismo. ¿Ok? Eh, hay realismo desde la perspectiva de que entiendes cómo funciona la realidad, entiendes cómo funciona un rostro, y si no lo entiendes lo estudias, por ejemplo, cómo reacciona un rostro cuando tiene la boca abierta y está gritando. ¿Ok? Entiendes cómo funciona la luz, cómo rebota, pero fantaseas sobre eso para lograr un efecto teatral, exagerado. Porque en la ilustración tú no tienes el factor del tiempo. No hay un desarrollo, o sea, obviamente es un poco complejo, pero no tienes el tiempo de la acción. O sea, esta acción no se desarrolla en el tiempo. Tú, como obviamente como espectador, necesitas del tiempo para poder observar y examinar esta imagen. Pero no hay un tiempo ocurriendo en la ilustración. No es como el cine. ¿Mm? Ni siquiera es como el cómic, donde una secuencia de imágenes te describe una secuencia de tiempo. Acá tienes una sola imagen que te está contando una historia completa. O sea, aquí tenemos a Medea, tú sabes que ella va a la carga y se está dirigiendo con sus serpientes jalando su carro hacia lo que probablemente sea una batalla. Entonces, necesitas mostrarla en su momento de mayor fervor guerrero. ¿Ah? Antes de... No se está enfrentando a nadie, pero sabemos que va hacia algo que implica una emoción para ella, ¿cierto? Está gritando. Entonces yo no voy a dibujarla así tranquilamente, sino que voy a exagerar esa expresión. Va gritando ahí, va poniéndole color, como decimos en Chile. ¿Ok? Entonces aquí resuelvo esa imagen. Claro, no tiene que ver solamente con dibujar bonito, no tiene que ver solamente con encontrar una buena composición en términos técnicos, sino también con comunicar una emoción. También aquí hay un tema con la perspectiva, de poner aquí las serpientes en el primer plano, bien cabezonas, bien grandes, para entender que esto va hacia adelante, que tiene una intención, un movimiento. ¿Ya?
Y bueno, aquí agregué una montaña más que todo por temas compositivos. Volvemos ahí a la gráfica. Entonces tenemos, aquí hay un montón de elementos a la derecha. Entonces agrego este elemento un poco a la izquierda para compensar el peso visual. Vamos a cerrar este paso de acá. Vamos a cerrar este paso de acá. Y ya se me está yendo el tiempo. Es primera vez que hablo de este tema en un tutorial. O sea, en realidad no es un tutorial, ¿cierto? Es más bien una revisión de los procesos de cómo funciona un poco este sistema para ilustrar. Eh, el proceso de pintar, bueno, ya lo he explicado un montón de veces. No sé qué tan necesario puede hacer explicarlo. Bueno, aparte de que se hace cada vez más difícil porque yo ahora, en la medida que voy avanzando, voy eliminando capas o las voy acoplando y sigo pintando. Como normalmente resulta muy práctico pintar todo en diferentes capas. De hecho, muchos clientes a veces lo requieren de esa manera. Pero por el tipo de acabado que estoy buscando yo, me resulta más práctico, o me resulta más fácil, más que práctico, me resulta más fácil pintar como si fuera un pintor. Tú tienes todo en un solo lienzo y vas pintando porque entre medio quizás van a haber instancias donde el color del fondo se funde con el color de la figura, qué sé yo. Hay procesos que hago por capas, pero después en la medida que voy avanzando las voy acoplando. ¿Okay? ¿Qué hice acá? Bueno, ahí está, se alcanza a ver todavía el dibujo, la línea, que la tengo ahí abajo, en un layer aparte, y encima de eso dije, voy a elegir una foto. Agarré una foto de internet, ahí no importa tanto que la foto sea exactamente igual que lo que quieres hacer. De hecho, esto de agarrar una foto casi nunca lo hago. La mayoría de las veces pinto primero en blanco y negro y después voy agregando color. Así que, en el fondo, este es un proceso vivo. Es un proceso donde la innovación puede ser parte del proceso cada vez que ilustras. Entonces, hay cosas que aprendes a hacer, aprendes un método, lo incorporas, lo haces y empiezas a trabajar con ese método de manera más o menos frecuente y repetitiva y llega un momento en que se te ocurre una idea y dices, bueno, si yo cambio esto, voy a llegar a un resultado similar, pero quizá mejor o quizá igual, pero más rápido. ¿Ok? Yo siempre pinto con grisalla, pero ahora dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa si agarro una foto y la pongo. Entonces se me acabó el tiempo, pero vamos a tomar nuestros 5 minutos para explicar lo que sigue. Entonces tomo esta foto, la pego ahí en el fondo, donde había unas nubes atrás, porque me gustaba el color. ¿Se entiende, no? O sea, esto es importante porque no necesitas, eh, qué sé yo, revisar toda la web buscando esa foto perfecta que se ajusta exactamente a lo que quieres, sino que basta con que encuentres aquello que te pueda servir. En este caso yo agarré una foto y dije, hoy día voy a pintar desde el color y voy a tomar una foto de referencia que tenga ese color que yo quiero, la voy a pegar en el fondo y voy a pintar encima, tal cual. Entonces agarré esta foto y la puse, busqué una foto de una montaña y la puse, pero después obviamente fui compensando algunos tonos respecto de lo que yo quería. Entonces yo decidí, por ejemplo, poner la montaña acá, pero como aquí en las mismas nubes veo que las luces son muy cálidas y las sombras son muy frías, entonces le di un poco lo mismo aquí a la montaña. Enfrié las sombras y calenté las luces y las recorté obviamente con la forma que yo había determinado, que sea yo el que decide qué ilustración quiero hacer y no que la foto me obligue a hacer lo que ella me está indicando. Eso también es importante al momento que uses este tipo de recursos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aquí mismo, está bueno este ejemplo. Como les dije yo, me di cuenta que las sombras iban a ser muy frías. En este caso se ve medio cafecito, pero claro, tiende un poco al, al azul, al violeta. Entonces, si yo defino que más o menos mis sombras... Esto es muy distinto a los procesos que he explicado antes. A lo mejor los puedes sacar un poco de lugar si es que han seguido mis tutoriales anteriores. Porque, como digo, voy probando procesos nuevos. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer a Medea con un vestido rojo. ¿Ok? Pero ese vestido rojo, en las partes donde es más oscuro, va a tender a enfriarse, o sea, a acercarse más a estos tonos azules. Va a tender a enfriarse, pero no demasiado, porque también está, mientras más cerca, bueno, no me voy a detener mejor en ese tema. En este caso, tiende a enfriarse, pero no demasiado, pero sí
también a desaturarse bastante. Las sombras tienden a ser un poco más desaturadas, a desaturarse bastante y a oscurecerse, obviamente. Entonces vendría a ser el color local. Si sabemos que el vestido es rojo, que ese es su color local, la sombra entonces va a ser un poco más fría, un poco más desaturada y un poco más oscura. ¿Okay? Esa fue la lógica que fui aplicando. Entonces parto, en este caso no se ve, pero parto aplicando este tono, bueno, que no es ese que hice ahora, pero parto aplicando este tono a todo el vestido, a todo. Y después, encima de eso, digo, ok, entonces vamos a ir iluminando. Entonces empiezo a calentar el color, lo voy calentando, o sea, bueno, para allá en realidad, lo voy calentando y lo voy aclarando, acercándome hacia el color local. Esa es la lógica que voy ocupando. Entonces, lo voy aclarando y me voy acercando al color local y ya cuando estoy llegando a las zonas más iluminadas, además de acercarme al color local, lo caliento más porque la luz es cálida, la luz es como media amarillenta, entonces lo caliento un poco más y lo aclaro un poco más, porque la luz que le está llegando es cálida y obviamente más clara. Entonces como que el color de la luz empieza a afectar también sobre la superficie del color local. Y después empiezan a aparecer otros fenómenos, como por ejemplo, acá tenemos que la fuente de luz que vendría a ser en este caso el sol seguramente, ¿cierto? Tiene una luz cálida, pero además tenemos el cielo. Y el cielo, esto es un fenómeno que la mayoría de la gente a veces ignora cuando ilustra o cuando pinta, y es que el sol, claro, proyecta su luz directamente sobre los objetos, pero además el sol ilumina el cielo. Y al iluminar el cielo también se convierte en una fuente de luz que afecta los objetos que están abajo. Entonces, si tenemos azul en el cielo, también vamos a ver que ese azul de alguna manera afecta al personaje. Estoy grabando con video, si no está en vivo. Lo puedo editar. Hola. Hola, ¿qué tal? Festival. ¿Se le podrá poner pausa? No. Te mandé un mensaje. Déjalo, papá, déjalo.